¿Simple coincidencia o tenían ya que estar en estas elecciones en el 2024 estos países? Eso lo vamos a analizar con Andrés Canseco, a quien le doy la bienvenida. Andrés, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar en Dossier. ¿Coincidencia o qué es lo que está pasando? ¿Por qué las elecciones en tantos países, más de la mitad del mundo va a estar en elecciones este 2024? Claro, no, más allá de la cuestión de que puede ser la casualidad, eso es algo muy interesante para analizar, primero por lo que mostraba el material, ¿no? La cantidad de países y la diversidad, porque claro, uno dice democracia, elecciones, voto y lo pone bajo un mismo paraguas, pero las realidades son muy diferentes, ¿no? La realidad, por ejemplo, que existe en Estados Unidos o en democracias europeas que todavía son más o menos decentes, no tiene nada que ver con otras que son fantoches, ¿no? O sea, en la que el ejercicio democrático del voto es una pantomima, es un ejercicio complicado y además en la que el ciudadano no tiene la confianza, si lo sabremos nosotros en Bolivia. Y claro, y esto nos abre además otra pregunta de que es, ¿cuál es la razón de la gente para ir a votar? ¿O por qué elige a quien elige? Claro, uno puede pensar en las decisiones individuales, en las colectivas, en las crisis que hay. Pasó con pero es que no nos queda otra, ¿no? Claro, y aparte que en algunos países es una obligación encima que es un derecho. Pero en ese sentido la gente vota realmente por un político, vota por una idea, vota por un conjunto de ideas. A la gente le interesan las ideas, en su mayoría. Hay gente a la que sí, inclusive no solamente con las ideas, sino con la información. El trabajo que hacen ustedes acá, por ejemplo, es genial, porque traen personas que tienen de diferentes áreas un conocimiento que permite informar a la gente. Y eso es un trabajo que fortalece la democracia. Ahora, a la hora de elegir la mayoría, ¿la gente utiliza esas herramientas? Esa es una pregunta complicada y por eso estaba muy interesante ver el panorama de los 70 países, ¿no? Realidades diferentes, aparte elecciones en países muy grandes que reconfiguran la política internacional. Lo estamos viendo con el caso de Argentina. Entonces eso es algo que vale la pena también pensar, además de la cantidad, ¿no? La calidad de las democracias y del ejercicio democrático. Cuando hay elecciones, normalmente se pone siempre en juego lo que es la democracia. Es lo principal que ponemos siempre en juego, ¿no es cierto? Ahora, tú dices, son diferentes realidades de los países que van a estar precisamente en las urnas del 2024. La mayoría de estos países están con la democracia, por lo menos en un buen porcentaje, o es que estas elecciones, tal como lo refería también, van a ser simplemente un bluff para lo que es la opinión mundial. A ver, hay muchas de ellas en las que la democracia ha quedado como algo declarativo, inclusive algo poético, ¿no? En lo que está redactado en constituciones, algo que se evoca en los discursos casi como una deidad, pero que en la práctica no existe. ¿Qué democracia? Yo puedo tener una constitución con decenas o hasta centenares de derechos enlistados, pero si yo no tengo el respeto al debido proceso, por ejemplo, y hoy es un buen día para recordarlo, entonces ¿de qué democracia estoy hablando? Si no tengo confianza en las instituciones, ¿de qué democracia estoy hablando? Y lo peor aún, más allá de la democracia como ese ente, ¿qué respeto al ciudadano estoy teniendo? A ese que ejerce la democracia. ¿Lo estoy tomando como un ser de carne y hueso, con intereses económicos, políticos, espirituales, de cualquier clase? ¿O lo estoy tomando como alguien que me va a llevar al poder? ¿O que me va a mantener en el poder? Y eso creo que es algo de lo que adolecen muchos de estos países que has mostrado en el material. Porque se retrotrae, más que retrotrae, se minimiza al ciudadano en su ser. Claro, me dice, no, necesito llenar este coliseo o necesito firmar este pacto con esta asociación, con este gremio, porque eso me aseguran 30.000 votos. ¿Qué hago después con ellos? Aparte de mantenerme en el poder, ya los he no solamente jalado para mi partido, sino que además los he adoctrinado y no les he dejado nada para el futuro. Claro, y uno dice elecciones, y ya no somos tan jóvenes y vemos una elección tras otra, tras otra, tras otra. Y como decía Bertrand Russell, es un péndulo de la desilusión. Porque hacia un lado, ya sea izquierda, derecha, la gente termina desilusionándose y pasando su vida así. Exacto, pero cuando hablamos también de democracia, no nos queda otra, ¿no? Del ciudadano común, de ir a las urnas. No queda otra. Y está muy bien. Es muy buena la pregunta, porque no solo que no le queda otra, sino que parte de este ejercicio perverso de esta gente que tiene poder es hacer que no valoremos la democracia. O que nos entre la tentación de crear un autoritarismo o de entregarle todo el poder a alguien para que se haga cargo sin ningún control. No, la democracia tiene un valor. No es perfecta como ninguna creación humana lo es, por supuesto. De hecho, muchas veces se encumbra a impostores,
pero es importante valorarla, porque es el escenario, son las condiciones en las que podemos hacer esto, opinar, no solamente ir a votar, que es algo que la gente también se olvida, de que no solamente la democracia se ejerce cuando yo tengo que poner mi dedo en tinta, sino que también es ejercicio de poder discutir, poder opinar, poder intercambiar criterios, y es ese marco en el que también se defiende. Entonces, valga la ocasión decir, 70 países entran en elecciones, pero la democracia va mucho más allá de esas elecciones. Ahora, lo que vaya a pasar en estos 70 países, obviamente es importante, ¿no? En lo que es observar precisamente la democracia a nivel mundial. Tú lo has dicho, son países diferentes en lo que es su parte social, ideológica, política, totalmente diferentes. Esto va a ser algo así como una lección, el 2024, de lo que es la democracia, lo que es el uso del voto de las personas precisamente para ver quién va a gobernar. Un ejemplo en varios sentidos. Primero, lo más básico, saber que se pueden tener resultados en una misma noche y confiables. Hay países, ni siquiera estamos hablando del primer mundo, sino aquí cerca que a las 11 de la noche, 12 ya tienen resultados y la gente confía en eso. La primera capa que hay que recuperar. Lo segundo es justamente cómo se desarrollan estas campañas. Por ejemplo, lo que decíamos, poder discutir o poder yo llevar mi oferta electoral o mi mercado de ideas a alguien sin que me estén agrediendo o sin que haya zonas prohibidas. Son ejemplos de democracia. Claro, y no es que tengamos que verlos como utopías, aunque están cada vez más lejanas tristemente, sino que son cosas a las que hay que atender, que no son grandes maravillas, son cosas en las que deberíamos vivir y que lamentablemente en nuestros países de este lado del mundo están muy, muy retrasadas. Ahora, el 2025 tenemos elecciones en nuestro país. Lo que vaya a suceder este 2024... ¿tendría que ser algo para que tomemos en cuenta o como siempre nosotros avanzamos lo nuestro, pase lo que pase? En realidad en Bolivia hay un problema más que eso, es que siempre estamos no en elecciones, pero siempre en campaña. ¿Por qué? Porque tienes esto, tienes las primarias, ya son en 2024 las primarias, tenías antes las intermedias de gobernadores y de alcaldes, o sea, siempre estás en procesos electorales. Claro, uno dice, no, esto fortalece la democracia, son tantos procesos, sí, pero el tema es que condiciona también la democracia, porque a la gente la tiene en vilo y calculando qué voy a hacer con esto, qué va a pasar, el poder también calcula y opera también en eso. Entonces, de repente aquí ya estamos viviendo un proceso electoral desde hace un año y medio sin saberlo, con todas las disputas que hay. Con todo lo que tienes conocimiento ya para el final, ¿hace cuánto que no se daba esto de que tantos países estén en las urnas en un mismo año? No, yo creo que es un hecho particular, porque me pasaron el dato y decía 70, es básicamente... Sí, es algo raro, ¿no? Un 40% de los países democráticos. Hay otros que no llaman a elecciones, o hay otros que solamente son declarativos, pero es algo raro. Y a lo que vale la pena también lo que mencionabas, atender, porque reconfigura el panorama. Y también nos pone algo muy interesante, y con esto quiero cerrar. Aunque lo mencionaba hace rato también, que no hay que despreciar las reflexiones y las ideas a la hora de votar. O sea, yo sé que hay necesidades, yo sé que las mayorías se mueven por otros deseos, y está bien, pero nosotros en el acto de votar, en el acto de elegir el apoyo que damos como individuos, o peor aún si pertenecemos a algún sector, hay que hacer una reflexión y una valoración de las cosas que se han hecho, de las que se hacen y de los peligros que pueden venir. Andrés, gracias por estar en Dossier. No, un gusto, como siempre, estar aquí. Muy amable.